que vimos. Entonces, bueno, vamos a ir metiéndonos aquí con el método científico. Entonces, bueno, ese es el link del video que vimos. Entonces, como recapitulando lo que vimos la clase pasada, pues que les expliqué esto, la relación sujeto-objeto, que básicamente es la forma en que nosotros los seres humanos conocemos. Pero cuando hablamos del método científico, pues aplicamos esto mismo, solamente que para poder conocer el objeto, utilizamos esto que llamamos el método científico. Entonces, acá lo mismo, hay una relación entre un sujeto que quiere conocer y un objeto que llamémoslo el objeto de estudio, que es a lo que se dedican una ciencia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le pregunten cuál es el objeto de estudio de la economía, no, pues yo no sé, digamos que los mercados, aunque yo no sé si ese es el estudio de la economía, o digamos de la sociología, pues el objeto de estudio de la sociología es la sociedad. El objeto de estudio de la contabilidad, ¿cuál sería? ¿Qué estudia la contabilidad? Pregunta. Leyes, No, pero algo tributarias. particularmente. ¿A qué se dedica particularmente la contabilidad? Profe, la El realidad estado económica de la financiero. empresa, ¿Cómo? Perdón. como la realidad económica pues de la empresa o qué. Bueno, podría ser esa. Hay muchas definiciones. Esta semana di una clase sobre eso, pero por ejemplo una teoría dice que el objeto de estudio de la contabilidad es el patrimonio, decía una. Pero bueno, todas están relacionadas como pues, que la contabilidad estudia como realidades económicas de las empresas para poder tomar decisiones. Por ahí van las definiciones sobre el objeto de estudio de la contabilidad, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a discutir en la otra clase. Pero digamos que todas las ciencias tienen un objeto de estudio que se dedican particularmente a estudiar eso. Usted no ve a los químicos estudiando, ¿qué no estudiaría un químico? Un edificio, porque los químicos se dedican a estudiar como todos los componentes de lo que está hecho el mundo, los elementos de la que están en la tabla periódica, digamos así. Entonces, cada ciencia tiene un objeto definido y estudia eso. Entonces, eso es lo que define pues, lo que es ciencia y no sería ciencia. Y todas esas ciencias, para estudiar lo que sería su objeto de estudio, pues requieren de un método, y en ese caso sería el método científico, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, importante en el método científico es que todo conocimiento, como yo les explicaba que había muchas formas de conocimiento y no todas requieren la apropiación de este método. Por ejemplo, lo que yo les decía, hay un conocimiento empírico que ustedes obtienen solamente por el hecho de estar vivos, que se relaciona mucho con la socialización y la experiencia, y es ese cuando ustedes meten la mano a la vela y se quemaron por primera vez, se dieron cuenta de eso, pues no, usted no necesita aplicar un método para darse cuenta de eso, solamente pues tuvo la experiencia. Pero en el método científico, todo el conocimiento que obtenemos se va a obtener a través de este método y por lo tanto es un conocimiento que surgió a través de la experimentación y la comprobación. ¿Cómo se llamarían los resultados de ese tipo de conocimiento? ¿Cómo los llamaríamos? O sea, ¿qué produce el conocimiento científico? Teoría. Bueno, teoría sí, pero una palabra más que está ahí en el mismo nombre. Ciencia. Ciencia. O sea, todo lo que sea conocimiento científico es conocimiento, es ciencia. O sea, las ciencias se construyen a través de esto. Ahorita vamos a ver el papel de la teoría dentro de todo este juego y de los pasos del método científico. Entonces vamos a hacer un recorrido como histórico, así cortico. A mí me gusta como mucho la historia, a mí siempre para darle contexto a la vaina. Entonces nombrar unas personas así como por encima porque el método científico no es nuevo, es algo que lleva muchos años con los seres humanos, pero digamos que estuvo perdido en algún momento en la historia de nosotros. Entonces digamos que esa etapa en Occidente que llamamos Edad Media, oscurantismo, el método científico estuvo un poquito perdido, pero desde que apareció, por ejemplo, en el Renacimiento y se consolidó en la modernidad, digamos que a finales de 1600, 1700, nosotros como seres humanos, con esos simples pasitos, hemos desarrollado infinidad de cosas, al punto pues que hoy estamos hablando a través de unos aparaticos, cada uno en su casa. Entonces, piensen ustedes de niño cómo era esto, el solo pensar en vernos a través de aparaticos era algo imposible, pensando pues cuando éramos niños la mayoría, ¿no? Entonces digamos que Grecia pues tenemos, por ejemplo, a tres personas que son muy nombradas, no vamos a mencionarlos mucho, así como Platón, Aristóteles y Pitágoras. Por ejemplo, Pitágoras podría considerarse como uno de los fundadores o uno de los padres de todo el pensamiento formal matemático.
Entonces, tan importante que hoy seguimos viendo el teorema de Pitágoras en el colegio, ¿no? Que yo no me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo el nombre. Entonces, aquí, por ejemplo, Platón tenía una idea de que la ciencia era como cualquier arte. Entonces, al ser un arte, usted la puede aprender o se la podría enseñar cualquier otra persona. Y Aristóteles con una cosa que se llamaba el empirismo a través de la inducción, que ahorita vamos a ver de qué se trata la inducción y la deducción. Y, por ejemplo, regularmente no contamos a los árabes, pero a este señor que se llama Alacén, como la cena, Alacén, es el que se adjudica o se le adjudica la creación o la primera vez que aparecen estos pequeños pasos. Él es la primera persona que se encarga como de nombrarlos en un documento, en un libro. Es la primera vez que se puede decir que una persona dijo de qué se trataba el método científico y postuló estos pasos. Y por ahí, por ejemplo, nos podremos saltar hasta Galileo, pleno Renacimiento. Ya sabe que, por ejemplo, Galileo la iglesia lo persiguió por afirmar cosas como que el universo no era, o sea, no era finito, sino que era infinito, y comprobar una teoría que le había dicho Giordano Bruno antes, y él a través del telescopio pudo demostrar eso. Entonces, cosas así lo llevaron a estar encarcelado, negar sus teorías. Hace como 20 años la iglesia le tocó pedir perdón por el caso Galileo, bueno, cosas así. Y, por ejemplo, también como uno de los grandes precursores del método científico tenemos a René Descartes, que vamos a ver que todo lo que sean ciencias que utilicen matemáticas está muy relacionado con las teorías de él. Entonces, más ahorita vamos a nombrar qué es el positivismo y vamos a nombrar pues a René Descartes ahí. Bueno, esto como para aclararlo ahí más o menos. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo la van viendo? Sí, ahí vamos bien, profe. Listo. Entonces, el método científico es el método que utiliza la ciencia. Es el método a través del cual se... espera, que una compañera de ustedes me está escribiendo. La grabación. Listo, entonces es el método que utiliza la ciencia o que se produce o que utiliza la ciencia para seguir generando conocimiento y a la vez está produciendo nueva ciencia. Bueno, aquí puse objetivos de la realidad, porque bueno, objetivo se relaciona con la idea de objeto, pero también se relaciona con la idea como de verdad, de una verdad, no digamos absoluta, sino una verdad como imparcial, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, se formula a través de estos pasos que observación, preguntas, hipótesis, comprobación, teoría. Da respuestas al orden natural o social. Recuerden que los fenómenos de investigación pueden ser tanto naturales o sociales. Hay otras ciencias que se llaman las ciencias formales, que son unas ciencias que son muy conceptuales, pero que por lo regular las otras ciencias se valen de esa para desarrollar muchas cosas. Las ciencias formales básicamente son todas las que utilicen números, que son muy conceptuales porque no podemos decir que un día vimos un 3 caminando ahí por la calle, entonces le decimos ciencias formales. Entonces, matemática, estadística, geometría, aritmética, todo lo que llamaríamos ciencias formales. Pero por lo regular, las ciencias de este orden natural, por ejemplo, se valen muchísimo de las ciencias formales para trabajar. Lo mismo, por ejemplo, ustedes necesitan de las ciencias formales sí o sí para desarrollarse. Pero entonces digamos que el método científico aplica tanto a fenómenos del orden natural o social. Entonces, hay una cosa, ahorita ya lo vamos a ver. Hay varias formas de aplicar el método científico, ahorita vamos a nombrarlas, pero la más famosa es el hipotético deductivo, que es el que vamos a explicar hoy y es el que acabamos de ver en el video. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver este cuadrito para explicar más o menos el método científico o lo que ya vimos en el video a través de un gráfico. Entonces, digamos que lo que está en negro es la realidad. La realidad habitan tanto elementos naturales, todo lo que sea del orden de la naturaleza, como sociales. Entonces, una pregunta, por ejemplo, la contabilidad, ¿en cuál la podríamos, o sea, el fenómeno contable lo podríamos ubicar dentro de lo natural o lo social? Lo social. Perfecto, sí, lo social. Recuerden que todas las ciencias que estudien algo que haya
que sea el resultado de la interacción de hombres con hombres, bueno, de hombres con hombres, no, del ser humano entre sí, de los grupos. Todo lo que sea un producto del accionar humano es social. Entonces esas serían las ciencias sociales. Y sí, la contabilidad como ciencia se ubicaría dentro de las ciencias sociales. Igual, hay unas categorizaciones diferentes, porque pues no es lo mismo la contabilidad que la antropología, por ejemplo, o que la arqueología, pero las dos serían ciencias sociales con algunas divisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, hay fenómenos, en la realidad hay fenómenos naturales, podría haber un biólogo estudiando cómo viven los cocodrilos en el África, pero también podría haber algún microbiólogo viendo bacterias o un físico explicando la rotación del Sol. Todos esos elementos son naturales. Lo mismo, nosotros también podríamos hacer parte de un fenómeno de fenómenos naturales, por ejemplo, porque alguna persona podría estudiar el genoma del ser humano y también eso se incluiría entre lo natural. Pero todo lo que sea producto del accionar de nosotros, resultado del accionar de nosotros, tanto cultural como social, se llamaría, o producto de la organización de nosotros, sería un fenómeno social. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo arrancaría el método científico? O sea, ya dijimos que hay una realidad. ¿De qué se parte para estudiar? Lo mismo como partíamos como la relación sujeto-objeto. ¿Qué es el primer paso? La observación. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para aplicar el método científico es la observación. Hay que identificar un fenómeno y ese fenómeno pues lo tenemos que observar. Y a partir de eso se genera algo. Pregunta. Perfecto. Generamos una pregunta. Entonces pónganse ustedes haciendo como ejemplos en empresas con el fenómeno contable. Aunque pues recuerden, yo no soy contador, entonces no sé mucho sobre el fenómeno contable, pero digamos que nosotros identificamos que cada vez que estamos generando inventarios a final del periodo contable, vemos que cada vez se hace más lento y más difícil generar ese inventario y que todos los años la cosa se pone peor. Entonces, ahí sí ya identificamos un fenómeno, eso nos tiene que generar una pregunta. O sea, el fenómeno sería que todos los años, desde que estamos en la empresa, nos lleva más días generar ese inventario. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando en la empresa? ¿Qué año a año? ¿O qué produce que en la empresa año a año se incremente las horas para generar el inventario? Entonces ya tenemos una pregunta. ¿Ahorita qué nos tocaría? Investigar. Investigar. Vamos acá a donde estábamos. Entonces ya tenemos la pregunta. Entonces aquí, antes que salir a investigar, tendríamos que generar una hipótesis. Como el método científico no parte de la nada, parte de una observación previa, por ejemplo, usted para poder formular esa pregunta sobre el caso de los inventarios, porque estamos diciendo con esa pregunta es que año a año el número de horas para generar los inventarios está incrementando. O sea, ya han pasado varios años y usted ha observado eso por varios años. Como usted no formula la pregunta de la nada, sino a partir de una observación primaria, usted en capacidad podría tener esto que llamamos hipótesis. ¿Y qué podría ser? ¿Qué es una hipótesis básicamente? ¿Qué sería una hipótesis? Es como Es el resultado de lo que va a pasar. Es el resultado de una investigación. No, la hipótesis todavía no es el resultado. Es como un análisis. Lo que Un uno análisis cree. La teoría, profe. No, todavía no. Podría ser Es que se una relacione con la posible teoría, no. respuesta. Profe, puede ser como la pero- idea que usted tiene de algún tema o lo que usted piensa. aquí, como no estoy viendo la pantalla, una compañera acaba de decirlo. Es una posible respuesta. respuesta. Entonces, si tenemos una pregunta, tendríamos que formular una hipótesis. Nuestra pregunta es, ¿qué genera? Bueno, la pregunta hipotética es, ¿qué genera que los inventarios el proceso de inventario año con año sea más difícil o lleve más horas? Y tenemos una posible respuesta. Entonces, podríamos decir que la posible respuesta es que la empresa de nosotros ha crecido, o sea, una respuesta relativamente positiva, ha crecido año con año, o sea, porque pues, estamos ingresando más material o más productos de lo que nosotros vendamos, estamos ingresando año con año muchísimo más,
pero la empresa, el crecimiento de la empresa no se relaciona con la preparación para tomar esos inventarios año con año. O sea, que la respuesta sea como que el crecimiento de la empresa, de toda la organización, en cuanto a productos recibidos y las ventas que haya tenido, está generando también eso. Y que la empresa no se haya preparado para eso. Esa sería como nuestra hipótesis. Porque pues nosotros hemos observado, hemos estado ahí todos años. Entonces, ¿qué creen que teníamos que hacer después de formular esa hipótesis? Ya hice investigar. Comprobarla. Sí, comprobarla. O sea, creer que si esa hipótesis que yo tengo, hay que salir a comprobarla. Entonces hay que generar pruebas a la hipótesis. Pues para comprobar la hipótesis se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, un científico que está en un laboratorio se encierra en su laboratorio en un microscopio a hacer muchísimas pruebas sobre algo, a lo que se llamaría experimentos, experimentación, sobre algo para comprobar su hipótesis. En el caso, por ejemplo, de lo que yo estudio o lo que yo estudié, para comprobar las hipótesis lo podría hacer a través de métodos cuantitativos, utilizando encuestas, observación con registros cuantitativos, o lo podría hacer a través de entrevistas. En el caso de ustedes, por ejemplo, en el tema inventarios, ¿qué se utilizaría? Podría ser ese que ustedes llaman el primero en entrar, primero en salir. No sé si ustedes lo aplican. Pero ¿qué más también en el caso de inventarios se podría para comprobar una hipótesis como esa? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, no sé, las herramientas pues de la contabilidad propiamente, ustedes tendrían que utilizarlas para salir a comprobar si es verdad o no, ¿sí o no? Entonces, después de que hicimos unas pruebas y ya tengamos resultados, hay dos posibilidades sobre esa hipótesis. ¿Cuáles creen que serían esas dos posibilidades? Pues que sea cierta o que no. O falsa. Perfecto. ¿Positiva? O digo, o sea, cierta o falsa. O sea, en el caso de que la hipótesis sea falsa, que no responda a la pregunta que nos formulamos, ¿qué nos toca hacer? Pues, o sea, estaríamos ante una hipótesis no consistente. ¿Qué creen que nos tocaría hacer? Volver al mismo paso. Reformular otra hipótesis. Entonces, crear una nueva hipótesis que sí responda a eso y otra vez hacer todo el proceso hasta que tengamos una hipótesis que sea consistente, o sea, que responda a esa pregunta. En ese caso, podríamos decir que estamos ante un modelo predictivo. Ahorita vamos a explicar por qué el método cuantitativo es predictivo. Digo, el método científico es predictivo, pero ¿alguien creería por qué podríamos decir que es predictivo? Bueno, ahorita bueno, no, sí, cuéntame. Yo pienso que es predictivo porque si usted toma nuevamente una muestra, al pasar el tiempo debería de coincidir con lo que usted investigó. Sí, perfecto. Es predictivo porque digamos que todo esto que yo hice, todo ese trabajo de investigación, si usted lo retomara y usted identificara que en una empresa con las condiciones más o menos similares, todo este proceso que usted hizo sería también aplicable a esa realidad y podría solucionar ese problema también ahí, ¿sí o no? Entonces, por eso pues, decimos que es predictivo. Pero finalmente, cuando nosotros tenemos hicimos todo este proceso, terminamos arrojando, ¿qué? La respuesta. La respuesta básicamente es lo que llamaríamos la teoría. Comúnmente, popularmente, siempre cometemos el error de decir en teoría. Cuando nosotros popularmente decimos en teoría, ¿a qué nos referimos? O sea, cuando estamos ahí con los parceros. Que no, pues que no sea, no sabe usted si es cierto o no. Sí, nosotros pero decimos, que posiblemente. Tendemos como a relacionar la palabra teoría como probable, como en términos de probabilidad, o sea, en teoría es así, pero sin algo que esté comprobado. Pero en ciencias no, la teoría es algo que no sale de la nada, sino que sale después de todo un proceso. O sea, toda teoría tiene un proceso de investigación donde a través de una serie de pasos se logró comprobar y demostrar. Entonces, la teoría en investigación es algo que es comprobable y demostrable. ¿Qué es una teoría? O sea, si partimos de una pregunta, una observación con una pregunta, y lo último es la teoría, pues la teoría sería la respuesta. La teoría básicamente es la respuesta o es algo, una explicación sobre algún elemento de la realidad, que puede ser de tipo natural, puede ser de tipo social. Entonces, cuando decíamos en el video que la ciencia siempre está buscando la verdad, es porque está buscando respuestas.
que estas respuestas es básicamente lo que llamamos teorías. Son explicaciones de cómo funciona el mundo o elementos del mundo. En este caso, ustedes, en el caso particular contable, esos fenómenos de la realidad, pues son fenómenos contables que están ubicados dentro de una realidad que es empresarial. ¿Sí o no? ¿Más o menos claro? Sí, profe. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que esto termina ahí o qué pasaría después? Sigue la publicación. Listo, sí, eso es importante. Todos los resultados de investigación se tienen que publicar siempre. Pero también, ¿qué más podría llegar a pasar? Que puede ser refutada la teoría. Perfecto. Toda teoría, en ciencias no hay verdades absolutas, jamás. Hay aproximaciones a verdades. Pero como veíamos ahí en el videito cuando hablaban de los hámster, que los hámster pueden volar, las posibilidades que tenemos, o sea, es más fácil demostrar que algo existe a demostrar que no existe, porque las posibilidades que nosotros tenemos para conocer son relativamente limitadas, porque es poco probable que conozcamos todos los entornos a nivel, por ejemplo, del mundo. Entonces, ahí en el video cuando nos mostraban que es poco probable que usted conozca todas las hábitats de los hámster en el mundo, y quizás una de esas que usted no conoce, en una de esas los hámster sí pueden volar. Entonces, digamos que las teorías son aproximaciones a verdades, pero no hay ninguna teoría que sea una verdad absoluta, por muy bien hecha que esté. Hay teorías, por ejemplo, que hasta el momento, al día de hoy, son irrefutables. Bueno, no se han podido refutar. Eso no quiere decir que probablemente en un futuro, cuando tengamos mayor capacidad tecnológica o tengamos mayores medios, podamos refutar esas teorías. O sea, hay teorías que en algún momento fueron una verdad inamovible, pero que hoy en día nadie las cree. Por ejemplo, en algún momento en el mundo creíamos, como de forma teoría de respuesta, que el mundo era plano. Ahorita, pues, hay un grupo de personas que pues, están muy locas, que creen que el mundo sigue siendo plano, pero la gran mayoría no, acepta que el planeta es redondo. Entonces, lo mismo, como las teorías siempre están en constante revisión, esto casi siempre genera otra vez el mismo juego. Entonces, por ejemplo, a partir de los resultados de una investigación, cualquier otra persona podría llegar a agarrar nuestra teoría y dice, ves, todo está muy bacano para el tema de inventarios, me lo va a llevar a aplicarlo a mi empresa. Pero cuando lo aplicó, vio que los resultados eran totalmente diferentes. Entonces hizo un proceso de revisión y dijo, no, ¿sabe qué? Es que este man la embarró en cierta parte, estos datos no son así, este man está mal. Entonces ahí la teoría inicial se refuta. Entonces parten y se inicia otra vez este proceso y genera una nueva teoría. ¿Sí o no? ¿Más o menos claro? Sí, profe. Pasaba, por ejemplo, lo que decía en el archivo sobre... Sí, profe. Porque hay una compañera hablando. Sí, qué pena, profe. Que sí, está todo claro. Pasa como, por ejemplo, lo que usted decía ahorita con lo de los hámster, con relación, por ejemplo, a la lectura, cuando había creo que son las técnicas, algo de inductivo y deductivo. Entonces, entonces, en la deductiva sería esas que no se han podido refutar, como tal, por ejemplo, que los seres humanos tienen manos y pies. No, pero ahorita les explico de qué se trata bien el deductivo e inductivo. Pero cuando yo decía, por ejemplo, que hay teorías que no se pueden refutar, me refería, por ejemplo, a una teoría que hasta el día de hoy es una teoría que hasta ahora resulta imposible refutarla porque no tenemos los medios, que es la teoría del Big Bang. Por ejemplo, ¿qué es la teoría del Big Bang? Una explicación sobre el surgimiento del universo, de todo. Entonces, ¿qué explica la teoría del Big Bang? Que todo surgió a partir de una gran explosión. Todo indica que sí, y al parecer eso lo indica porque hay unas, en el universo está plagado como ¿cómo se llama eso? Como grandes cúmulos de gas por todos lados. Entonces, todos los científicos que se dedican a eso creen fielmente en la teoría del Big Bang, que todo esto se generó a partir de una explosión. Pero ¿qué pasa? No hay los medios para, hasta ahora, estos científicos, los astrofísicos y toda esa gente no tienen los medios para investigar más allá de esa explosión. Tienen la evidencia de que sí se produjo una explosión, pero no tienen la certeza de que había antes porque no tienen los medios.
Entonces, a eso me refería, que hay teorías en el mundo que todavía no han podido, no se han podido cuestionar, pero no quiere decir que en algún momento lo podríamos llegar a hacer. Más o menos claro. Ahorita explico más o menos de qué se refiere lo inductivo y lo deductivo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Listo. Preguntas, dudas. Ahí, claro, profe. Listo. Entonces, para resumir Profe. más o menos. Sí, dime. Profe, buenas noches, yo lo saludé por el chat. Lo que pasa es que yo, o sea, llegué tardecito del trabajo, pues por el trancón y todo. Le iba Listo, a hacer no. una preguntita, Sí, profe, es que cuéntame. casi no le escucho, casi no le escucho bien, no sé si de pronto es el volumen o porque el mío ya lo revisé. ¿Alguien más tiene ese problema? No, profe. No, No, ya. profe. No, profe. No, ¿Será mi profe. No, celular? profe, yo le escucho bien. No serán, no sé, compañera, ¿qué podría ser? No, y ya le escucho mejor. Ah, bueno, entonces me voy a dejar el micrófono acá al lado, a ver. Pero yo desenredo esta vaina. Bueno, entonces, aquí como recapitulando un poquito de qué es el método científico, pues bueno, es el método que utiliza la ciencia para generar conocimiento científico, o sea, para estar continuamente a seguir produciendo. Todas las ciencias utilizan el método científico. Vamos a ver ahorita que hay diferentes formas de aplicarlo, que se pueden tener algunas variaciones, pero todas las ciencias lo utilizan. Entonces, la contabilidad como ciencia utiliza también el método científico. Estos pequeños pasos de observación de un fenómeno, generación de una pregunta, una hipótesis, comprobación de esa pregunta y generar unas respuestas, o sea, una teoría, lo generan todas las ciencias, todo lo los que trabajan con el método científico. Entonces, ya dijimos que aquí nosotros generamos unas respuestas que podrían ser una verdad, pero en ciencia jamás hablamos de verdades absolutas, porque ya dijimos, toda teoría, por muy buena que sea, está constantemente en revisión y es susceptible a que la mejoren, la corrijan o se caiga. Puede llegar a pasar. Entonces, por eso es importante esto de la publicación de los resultados siempre, porque la ciencia avanza en la medida que se generan teorías. Así la teoría se refute. ¿Qué quiere decir? Que llegó una mejor teoría y la ciencia va a seguir avanzando a medida que todo esto vaya pasando. Bueno, entonces el más común es todo esto, lo que acabamos de ver, el hipotético deductivo, observación, un modelo de interpretación de lo observado, hipótesis, y siempre estar verificando esa hipótesis, generar teorías. Listo. Ninguno de estos elementos no sirven para el método científico. ¿Por qué creerían? O sea, yo no podría estudiar estos elementos a través del método científico. ¿Por qué creerían? Porque están fuera de la realidad. Bueno, por ahí va. Nadie Sí. los avisó. Bueno, eso No está, están tiene relación. comprobados. No hay Exacto. observación. Ah, bueno, sí. Esa es yo podría hacer una pregunta como, la actividad paranormal se incrementa entre las 3 y 5 de la mañana. Pues muy bacana la pregunta, pero ¿usted cómo va a investigar eso? ¿Cómo va a conseguir los ¿Cómo datos? lo va a medir? ¿Cómo lo va a medir? ¿Cómo va a hacer la observación? Bueno, pues entonces, todo lo que se estudia a través del método científico tiene que ser en potencia, o sea, cuando digo en potencia es que tiene que tener la posibilidad de poder ser estudiado, de poder ser demostrado. O sea, no es que yo no crea en Dios, pero el método científico, explicar la existencia de Dios a través del método científico es difícil, porque pues tomar datos, hacerle una encuesta, bueno, mirar por un microscopio a Dios, pues es muy difícil, lo mismo un fantasma, un extraterrestre. Aquí puse 2 dioses para que no vayan a haber problemas. Entonces, el método científico trabaja propiamente con elementos que usted tenga la posibilidad de construir evidencias, de obtener evidencia y demostrar que a través de evidencia que la hipótesis es falsa o verdadera. ¿Sí o no? Entonces, cuando digo esto, no es que de pronto si alguien es creyente no lo vaya a tomar a mal, simplemente en la materia desligamos cualquier cosa que no sea relacionado a la ciencia, ya uno como persona pues ya elige que cree o no, pero en la materia o todas las materias o todo lo que aplique el método científico pues tiene que conseguir evidencia. Entonces por eso trabajamos en la aplicación del método científico sobre bases que usted pueda llegar a demostrar, comprobar, sobre la idea de conseguir evidencias. ¿Sí o no? Entonces,
Receta para aplicar el método científico. Primero que lo que usted tiene que hacer es observar. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. En la 30 de agosto, entre calles, enfrente de la ofrenda, ¿alguien se ubica? Sí, Es profe. como la 37, 35, por ahí, con 30 de agosto. Que hay como una plazoletica ahí pequeña, como una media torta, hay unos restaurantes, que queda todo enfrente de la ofrenda. Sí, ¿Alguien se profe. ubica? Ahí hay una estatua. ¿Alguien ha visto de qué es esta estatua? ¿Quién es? No. Pero si han visto la estatua, sí recuerdan la Sí. estatua. Ahí. Pero alguien, o sea, ¿alguien más ha visto la estatua? ¿Alguien sí se ubica? Bueno, sé que hay gente que no es de Pereira, pero el ejemplo va a servir. ¿Alguien ha visto la estatua? No, profe, yo no la tengo presente. Ah, esa que la busco por Google Maps. Bueno, no me demoro mucho. Bueno, ahí cuando miren, si alguien va caminando alguna vez, si alguna vez pasan por ahí, miren la estatua. La estatua es de Benito Juárez, presidente mexicano. Entonces la pregunta es como, ¿qué diablos hace una estatua de Benito Juárez en Pereira? Entonces, la gran mayoría de personas, el problema es de la observación. Observen, problema, fenómeno. ¿Qué se necesita para usted poder formular una pregunta? Observar. Pero cuando uno se acostumbra a evitar determinadas realidades, usted pierde la capacidad de generarse esas preguntas porque todo se le hace muy normal. Entonces, para investigar, usted siempre tiene que tener una mirada de curiosidad sobre los fenómenos, porque si usted se habitúa a lo que usted ve, usted tiende a asumir que todo funciona correctamente porque así siempre ha funcionado desde que usted está ahí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el campo empresarial, suceden muchas cosas que usted, por estar muchos años en la empresa, tiende a creer que así son, porque así siempre ha funcionado. Por ejemplo, no sé, ustedes han notado de pronto en las empresas que puede haber problemas de comunicación entre empleados y que estén acostumbrados a tratarse a los gritos. Entonces, cuando entra una persona nueva, se le hace muy extraño, pero uno no lo ha notado porque uno ya se acostumbró a que los tratos son así directamente. Más o menos, me hago entender a lo que voy. Sí, profe. Entonces, el método científico requiere, el primer paso es observación, pero esta observación siempre tiene que partir de la curiosidad que nos genere la realidad. Uno de los grandes problemas que cuando vamos a investigar sobre entornos donde nosotros frecuentemente estamos es que nos acostumbramos ahí y tendemos a no mirar las cosas como en esta mirada de curiosa. Lo mismo, ponía el caso de Pereira, porque uno se habitúa a su realidad. Entonces, como por ejemplo, piensen ustedes cuando ustedes llegan de turista a una ciudad o cómo se reconoce un turista en la ciudad. ¿Qué tiene de particular un turista? O cuando ustedes son Toma fotos en los parques, observa mucho está mirando. el paisaje. Está mirando todo. Entonces yo le digo eso como la mirada de turista, estar como curiosidad. Entonces uno cuando recién llega de turista a cualquier ciudad, uno está como pendejo mirando para arriba los edificios. Por ejemplo, uno en Pereira ya no mira los edificios porque toda la vida los ha visto. No se detiene a mirar pequeñas cositas, pero cuando uno está nuevo en un entorno, uno se detiene más a mirar. Entonces la idea es tener como esa mirada de turista en el momento de uno realizar investigación. Entonces, la receta es observe, piense una solución posible, o sea, una hipótesis relacionada con lo observado. La hipótesis predice porque se adelanta más o menos a responder, pero eso lo necesitamos experimentar. Recolectar datos, recolectar información, formular una teoría, dar respuesta basada pues, en los hechos que nosotros recolectamos. Repita todo esto cuantas veces necesarias hasta encontrar los datos y formular la teoría correcta. ¿Sí o no? Entonces, lo que les decía ahorita, la observación tiene que ser cuidadosa, precisa. Esto que les decía, la capacidad de asombro, porque si no tenemos una capacidad de asombro, pues no vamos a generar ninguna pregunta. Si estamos habituados a esa misma realidad, no vamos a encontrar ninguna pregunta, nada nos va a llamar la atención. Bueno, la hipótesis. Las hipótesis se encargan de guiar todos los procesos de investigación. O sea, cuando hablamos de procesos de investigación, básicamente es la aplicación de este método científico. Entonces, las hipótesis se encargan de guiar. ¿Qué pasaría si no formuláramos hipótesis?
¿Qué creerían ustedes? Que no voy a saber hacia dónde voy a llegar o hacia dónde voy, pues suponiendo lo que voy a encontrar. Perfecto. ¿Ustedes ven clases de proyecto, de redacción de proyectos de investigación o no? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, yo no doy esas clases, pero las he dado muchos años. Entonces, en investigación formulamos hipótesis y las hipótesis están altamente relacionadas con la construcción de los objetivos de investigación. Y recuerda, un objetivo es una meta, pero si ya tenemos construido un objetivo, que es hacia dónde vamos, pues la hipótesis se encarga de guiarnos para que nosotros sí lleguemos a ese objetivo y no terminemos pues investigando cualquier otra cosa. Entonces, las hipótesis son guías. Por eso las hipótesis regularmente nunca se cambian. En ciertas formas de entender la investigación sí es posible cambiarlas. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son básicamente hacen investigación desde lo cuantitativo o lo numérico, las hipótesis no se cambian, se contrastan. Usted empieza con una hipótesis y termina hasta el fin, o sea, la única forma de cambiar una hipótesis es demostrar que era falsa, que no me sirvió y toca formular una nueva. Pero en el proceso no se cambian. En ciertos procesos de investigación se pueden llegar a cambiar. Bueno, cuando en procesos de investigación de tipo cuantitativo las hipótesis se operativizan, se convierten en variables y esas variables tengo que ir a demostrarla a través de ciertos registros numéricos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la experimentación es cuando ya tomamos todo el proceso de experimentación, que es la comprobación de esa hipótesis a través de unos datos, es cuando ya aplicamos unos métodos, una herramienta de investigación y ya vamos registrando y comprobando eso. Por ejemplo, ¿qué podría ser una herramienta de investigación? ¿Qué creerían ustedes? Algo que nos permita recopilar, obtener información o datos. Encuestas, profe. Una encuesta es una herramienta de investigación. Entonces, una encuesta pues dependiendo de lo que nosotros de lo que nosotros nos preguntamos, podríamos utilizar diferentes herramientas. Podríamos realizar un experimento, podríamos ir a preguntarle a la gente a través de encuestas, a través de entrevistas, pero eso depende pues de lo que vamos a investigar. Pero a partir de eso, pues de la experimentación, pues vamos a utilizar determinadas herramientas u utilizar determinados métodos que nos van a permitir recolectar información o datos. Porque creen que hay una diferencia entre datos y información. Cuando tenemos datos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un dato? Yo creo que es como una información más exacta. Sí, pero para que algo sea exacto, ¿cómo lo demostramos, básicamente? No, relacionado con números. Perfecto. Cuando hablamos de recolección de datos, son recolección numérica, es investigación cuantitativa, es más o menos lo que harían ustedes, creería yo, lo que hacen ustedes cuando desde la contabilidad se investiga. Aunque vamos a ver que más adelante en clase que hay ciertos procesos de investigación contables que no necesariamente se relacionan con lo numérico. También lo vamos a ver más adelante en otras clases. Pero siempre que hablamos en aplicación del método científico, que usted le dice, no, voy a ir a recolectar datos para medir, y todo lo que se mide es contable, o sea, se puede contar, o sea, son números, que se miden frecuencias, volúmenes, bueno, todo lo que se mide son datos. Cuando hablamos de información, la información la producimos los seres humanos cuando estamos como dialogando, discutiendo lo que opinamos. Entonces la información se construye a través de entrevistas, de diálogos con personas. Entonces la información no se trabaja básicamente, o bueno, sí se puede llegar a trabajar, pero la información no es un dato exacto, no es un número. Son palabras, ¿sí o no? Más o menos la aclaración. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces acá experimentación, conclusiones, generación de una teoría, como lo explicamos, hacemos. Bueno, a Sebastián me hizo una pregunta, ahorita explicamos lo de los términos complejos de la lectura. Entonces, análisis general de todo el proceso, es una respuesta, solución de problemas, porque las teorías como una pregunta, una respuesta a una pregunta que iniciamos, empezamos ya a decir que solucionamos un problema. La investigación aplicada, cuando hablamos de investigación aplicada, básicamente lo que hacemos es
una investigación que va a solucionar un problema puntual. Por ejemplo, digamos que en su empresa donde ustedes trabajan está pasando algo, pues cuando hablamos de investigación aplicada es solucionar esos problemas que pasan en un lugar puntualmente, ¿sí o no? Entonces, a través de esto, de la formulación de unas conclusiones, una teoría, podríamos estar en capacidades de solucionar problemas. Bueno, entonces, venga, vamos a mirar la lectura un pedacito, que alguien me dijo que había muchos conceptos que se vuelven complejos, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita voy a explicar estos elementos hipotético, analítico, sintético, histórico, comparativo, cuantitativo, cualitativo, eso lo voy a explicar ahorita. Bueno, esto lo acabamos de explicar, pero ahorita lo volvemos a ver. Listo. ¿Vamos por alguna pregunta hasta ahora? No, profe, está muy bien. Listo. Por mi parte. Bueno, listo. ¿Qué hora es? 7:30. Ok. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. 19. Ok, perfecto. Listo. Yo entiendo que las lecturas, yo creo que en la diapositiva vamos a responder dudas sobre todas las, yo creo que las dudas de la lectura, yo retomé como que las cosas más importantes las incluí. Entonces, una teoría. Vamos a explicar como cada uno de los elementos que son conceptos y que pueden generar dudas. Si bien ya hablé un poquito de la teoría, o he estado hablando de la teoría, vamos a volverlo a hablar. Entonces, la teoría, experimentable, ok. Bueno, ya hablamos que la teoría no es como normalmente hablamos con los grupos de parceros, de amigos, que decimos, uy, en teoría se supone que es esto. Porque siempre hablamos en teoría como si fuese una suposición, y en términos de científicos la teoría no es eso. En términos de ciencia o aplicación del método científico, toda teoría no salió de la nada, salió porque hubo un proceso de investigación, y eso quiere decir que ese proceso de investigación, de aplicación del método científico, se basó en evidencias comprobables. O sea, para llegar a toda teoría, a cualquier teoría, hubo un proceso muy largo de aplicación de ese método, en que se comprobó y se demostró la posibilidad, las altas posibilidades de que eso sea una verdad, o de ser una verdad. Recuerde que hablamos que una teoría es básicamente una verdad, da respuestas a elementos de la realidad, pero no hay ninguna teoría que sea una verdad absoluta, porque toda teoría puede ser rebatible, tiene que ser experimentable, siempre surge de algún lado. Decimos que la ciencia está en movimiento. ¿Por qué creen que la ciencia está en movimiento? O bueno, que la ciencia avanza. Porque es constante, siempre hay que estar investigando de todo lo que está pasando. Perfecto. La ciencia, ¿ustedes qué creen? Pues nosotros hasta el día de hoy, como seres humanos, hemos desarrollado muchas cosas como ciencia. Recuerden que la ciencia parte pues a través de las teorías. Para que haya una teoría, primero tuvo que haber una pregunta. Pero conocemos muchas cosas, pero ¿usted creen que las preguntas se acabaron y que se acabaron todo lo que tenemos por conocer? Pues no. Nosotros como especie siempre estamos generando preguntas. Y en Profe, porque somos muy curiosos. Sí, somos curiosos. ¿Cierto? Somos una especie muy curiosa. Y como especie curiosa siempre vamos a estar generando preguntas. Y en la medida de que siempre hayan preguntas, pues siempre va a haber ciencia y siempre va a haber nuevas teorías. Siempre vamos a estar cuestionándonos. Entonces, en la medida que eso pasa, pues decimos que la ciencia no es estática, que la ciencia se mueve básicamente hacia adelante. Yo digo que tampoco es progresiva, porque la ciencia puede llegar a momentos en que se puede llegar a estancar o puede llegar a retroceder, porque en la historia ya ha pasado, en la historia de nosotros ya ha pasado. Pero regularmente la ciencia lo que quiere decir es que nunca va a estar en el mismo punto. Tiende siempre a ir como hacia adelante y a estar renovándose constantemente, ¿no? Entonces, frente a una teoría, siempre va a aparecer otra. Entonces, digamos una cosa, hay una cosa que la ciencia tiene que hacer y que tiene que ser aceptada, pero ¿qué condiciones tiene que tener algo para que sea aceptado? Pues por que sea ejemplo, comprobable. una teoría. Sí, pero pues básicamente para que algo sea aceptado, por ejemplo, muy bacano que yo haya generado una teoría, pero si yo no publico esa teoría y me quedo con ella en la casa, el único que la tengo soy yo. O si yo la saqué y el grupo, por ejemplo, yo saqué una teoría sobre explicar el fenómeno contable aquí en Pereira, pero la Sociedad Colombiana de Contaduría
no le puso cuidado a mi teoría, pues nadie la aceptó. O sea, esto también es un juego social. Las ciencias también requieren de comunidades científicas. Entonces, por eso es importante la publicación de los resultados, pero después de que se aplican esos resultados, tienen que ser aceptadas esas teorías, y para que sean aceptadas, pues el grupo de científicos que se dediquen a mi área tienen que leerlo y decir sí, es válido, o decir no, no es válido. Entonces, por eso es importante, para que socialmente la gente conozca lo que se produjo y la acepta. En el momento en que se acepten, pues esto se vuelve algo importante y se añade al grupo de conocimientos que ya existían, ¿no? Entonces, digamos que la teoría, pues recuerden, descansa sobre evidencia. No hay teoría que no esté sobre evidencia. Bueno, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿Hablo? Profe, yo. Sí, cuéntame. Profe, nosotros mejoramos o nos indagamos, nos preguntamos cosas sobre lo que ya conocemos y lo que existe y tratamos de mejorarlo, ¿cierto? Pero Sí. entonces, por ejemplo, en el caso de Galileo y esas personas de antes que investigaban cosas desconocidas en ese tiempo, por ejemplo, el espacio que no se tenía conocimiento como ello, de eso, ¿cómo llegaban ellos a formularse las preguntas? Pero, ¿sabes qué? No era algo que totalmente desconocido. Digamos que era más bien algo prohibido para ese momento. Pero la idea por ejemplo, acá están viendo, universo infinito. Si alcanzo, les voy a recomendar luego otra cosa. Universo infinito. ¿Qué más así como que fuera esto, ¿cómo se llama? El centro de la teoría la del geocentrismo y el heliocentrismo, ¿cierto? Sí. ¿Sí se llama eso? Entonces digamos que geocentrismo. Geocentrismo. Entonces digamos que para el momento en que el Renacimiento arrancaba, que es la etapa de Galileo, antes de él, ya otras personas se habían encargado de pensar en esto. Entonces, por ejemplo, hubo un sacerdote que se llamaba Giordano Bruno. Giordano Bruno, no, digamos que no fue un científico como tal, pero él fue la primera persona que llegó a concebir la idea de que el universo era infinito. El universo infinito. Y esto le costó que lo quemaran en la hoguera. Entonces, digamos que después, si usted ve que usted no puede decir que el universo es infinito porque lo van a quemar en la hoguera, pues usted básicamente, pues usted qué va a decir, no, la madre no me va a dejar quemar, pues, no, el universo no es infinito, el universo es uno solo, tiene paredes y ya. Profe, Sí, dígame. y también, pues, aportando para lo que pregunta el compañero, también pienso, de acuerdo a la lectura y el video que vimos, es más difícil comprobar lo que no se ve que lo que se ve, porque hablaban del ejemplo del hámster. Ay, el hámster vuela, pero nadie lo ha visto. Entonces es muchísimo más difícil comprobar ese tipo de cosas que no se ven, que no están hechas, a las que ya están cumplidas. Sí, por ahí va. También tiene razón. Ahorita yo por aquí, como ese ejemplo del hámster me gustó mucho, ahorita lo voy a explicar, tratar de volver a desmenuzarlo. Pero bueno, es que se me hizo esa diapositiva. Entonces, en este momento, la ciencia nunca parte de nada. Por lo regular, por eso cuando hacemos proyectos de investigación, regularmente nos piden algo que se llama el estado del arte, que básicamente lo mandan a uno a leer un montón de cosas para ver qué se ha hecho desde de lo que usted va a estudiar. Porque por lo regular, casi siempre hay alguien que lo antecede a uno y que ya trabajaba. Lo mismo, en el caso de mirar cómo está distribuido el cielo y dónde estaba posicionado el sol o la tierra, ya antes los árabes y los mismos griegos se habían encargado de hacer unas cartografías del cielo donde se explicaban dónde estaban más o menos los planetas. ¿Cuál es la contribución grandísima de Galileo en ese caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Un invento? El telescopio. El telescopio. ¿Y qué le permitió a Galileo eso? Entonces, digamos que comprobar eso. Digamos que los árabes formularon la hipótesis. Los árabes y los griegos formularon las hipótesis con base en las observaciones. ¿Pero qué les faltó a ellos? Sí, comprobarlo. La comprobación. ¿Y por qué no lo podían comprobar?
por esto. No había la tecnología en ese momento. No tuvieron la tecnología en ese momento. Galileo desarrolló esa tecnología para poder comprobar eso a través del, por ejemplo, los árabes ya tenían esta persona que vimos aquí cuando les hablamos de la historia, de la parte histórica, Alhazen, él es el primero que empieza a desarrollar la óptica. O sea, Galileo retoma muchos de los elementos de él, sobre todo su trabajo con las ópticas y los lentes para desarrollar su primer telescopio. Y eso permitió comprobar, o sea, vemos que todos los procesos de investigación, hacia haya sido lo de Galileo, no fue totalmente nuevo, él se apoyó a cosas del pasado para poder comprobar y demostrar determinadas cosas. Y a partir de ahí, de lo que Galileo comprueba y demuestra, se van a generar infinidad de preguntas y infinidad de respuestas. Tan así que lo que, por ejemplo, Galileo descubre a través de su telescopio, ¿qué generó? O sea, esa comprobación que pudo hacer Galileo generó algo siglos más tarde. Un cambio total sobre la forma en que vemos el mundo. Total sobre la forma como entendemos el mundo, el universo, o sea, la realidad. A partir de ahí empezó todo este movimiento científico a todo lo que da. Pero vemos que básicamente nada empieza de cero, siempre hay alguien que nos antecede, a partir de preguntas que formularon otros o teorías que tenían otros, se corrigen, se pueden mejorar, se va desarrollando más, y por eso decimos que la ciencia no es estática. Más o menos le respondía al compañero, me preguntó, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿dónde digamos? Ciencia en movimiento, listo, porque se nos está pasando el tiempo, vamos a mirar qué me puedo saltar. Reproducibilidad, los objetos del método científico. Vamos a ver qué me puedo saltar, que se nos está acabando. Presupuestos, características, objetivos. Entonces, vamos por acá. Recuerdo que lo interesante también de todo este ejercicio es que nosotros, a veces no hago los ejemplos, pero tratar también de estar como mirando esto más o menos dentro de la contabilidad, cómo lo podríamos estar metiendo. Igual la idea es que la materia, ya la otra semana vamos a ver como principios de la ciencia contable, teoría contable, para irme desarrollando todo esto con la contabilidad, ¿sí o no? Yo trato de dar los ejemplos, pero si ustedes, por ejemplo, también se les ocurre algo relacionado con la contabilidad, lo vamos metiendo, ¿sí o no? Entonces, la ciencia necesita básicamente dos condiciones. Una serie de conocimientos, un conjunto de conocimientos, así como les decía ahorita, siempre en ciencia estamos hablando de que no partimos de la nada porque ya hay una serie de conocimientos acumulados. Por lo regular ya hay otra persona que antes de nosotros se adelantó a hacer eso. Entonces nunca partimos de la nada, hay una serie ya de conocimientos y se requiere de un método de sistematización y control de los elementos que vamos a averiguar, y ese método no nosotros, sino que el método científico. Entonces, en la ciencia hablamos de reproducibilidad, que lo decía la lectura, yo me traje esos dos conceptos, y de refutabilidad. ¿A qué cree que se refiere esto de reproducibilidad? Pues que se pueda reproducir como tal la hipótesis, o sea, que se pueda aplicar en otra parte o en otra área o en otro... Perfecto. Si, por ejemplo, yo generé una teoría, recuerde, la teoría es la respuesta, es la solución al problema. Es lo que yo tengo a partir de todo. Entonces, se supone, o tendría que, si yo en unas condiciones similares, pero porque por ejemplo, usted generó este tema, el que digamos de los inventarios, lo generamos en una empresa de 50 empleados, con ciertas condiciones. Digamos que se puede clasificar en una MIPYME, ¿cierto? Una MIPYME. Entonces yo tengo eso, generé ese estudio sobre una MIPYME y yo tengo las respuestas. ¿Nos podría servir esas respuestas para una empresa de 5,000 empleados? No. Probablemente no. Lo más seguro es que no, porque las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, hablamos de reproducibilidad en la medida que, de esta forma, bueno, en la medida que las condiciones sean similares. Porque si las condiciones no son similares a la hora de reproducir el mismo estudio que yo hice,
lo más seguro es que no nos vaya a dar. Entonces, en la medida que nosotros tengamos las posibilidades de aplicar esto para encontrar una respuesta a un problema en condiciones totalmente similares, se supone que la respuesta tiene que ser exacta, tiene que ser la misma. Tenemos que llegar a algo que sea como la ciencia, sobre todo las ciencias positivas, creen en la universalidad. Por ejemplo, ¿qué nos referimos en cuanto a la universalidad? Dar respuestas universales. ¿A qué nos referiríamos a eso? Pues nos referimos que las respuestas que podemos llegar a encontrar, no verdades absolutas, esas respuestas pueden servir, o sea, estos procesos pueden servir tanto aquí como en China, como en Japón, siempre y cuando se apliquen en condiciones similares, en casi las mismas condiciones. A eso nos referíamos. Entonces, cuando hablamos la ciencia o el método científico tiene que tener esto, ser reproducible, reproducibilidad, nos referimos a eso. O sea, de obtener resultados similares siempre y cuando se apliquemos ese método científico en condiciones simplemente, bueno, en condiciones que sean iguales, las mismas. Y refutabilidad. Está la posibilidad que, por ejemplo, yo me lleve mi experimentación, mi estudio y lo trate de, o otra persona lo retome y lo explique, está la posibilidad de que los resultados no sean iguales. ¿Ahí qué pasó? O que el estudio que yo hice está mal, o que la persona lo hizo mal. Pero digamos que la persona no se equivocó, que el que estaba mal soy yo. Pues se van a refutar mi estudio. Y eso no es necesariamente malo. Es malo para uno, para la ciencia no. Para uno sí es malo. Pero en ese sentido, decimos que todo tiene la posibilidad de ser refutable, por lo que yo les decía. Siempre las teorías pueden ser corregidas, modificadas, refutadas, y en ese sentido es que la ciencia va avanzando y va progresando, ¿no? Listo. Entonces, aquí, esto es en cuanto a las teorías. Entonces, decíamos que el video nos explicaba ahorita que se partía como de la pregunta, o de, si la pregunta, ¿pueden los hámsters volar? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Salir a comprobar el entorno. Aquí el video nos hablaba de lo difícil de esta pregunta, es que implica, por eso cuando uno a veces cuando está haciendo investigación se clava el cuchillo uno solo formulando las preguntas, porque o formula preguntas muy abiertas, preguntas muy abstractas o preguntas que son básicamente imposibles de comprobar. Entonces, en este sentido, esta pregunta es muy difícil. ¿Por qué se vuelve difícil? Porque para poder demostrar esto, pues nos toca estudiar a los ratones. Y los ratones habitan en todo el mundo. Entonces, nos toca generar unos procesos de investigación donde tengamos que comprobar todos los entornos donde viven ratones. Eso nos implica un proceso de investigación totalmente largo. Digamos que esta pregunta, ¿cómo podríamos hacerla más operable? ¿Qué creerían ustedes que podríamos meterle a esta pregunta para hacerla más operativa? Que se pudiera trabajar mejor. Se le puede meter seleccionar un entorno. Decir, sí, un lugar específico, con qué ratones vamos a trabajar, ¿no? Pueden los ratones ¿de dónde? Del barrio Santo Tomás, pero acá se me ve, del barrio Santo Tomás en Pereira Polar. Entonces, digamos que esto nos convertiría en una pregunta que sí sería más operativa, que se puede llegar a buscar evidencias, porque aquí ya estamos dándole un contexto, ¿cierto? Entonces, si ustedes formulan una pregunta, ¿pueden los hámsters volar? Pues obviamente esa pregunta, como es demasiado abierta, le implica a usted desarrollar toda la observación, todo ese proceso de experimentación en lugares donde habitan o donde haya un ratón. Así ya lo estamos como cerrando. Entonces ya estamos diciendo que nos vamos a centrar solamente en una población de ratones. Y además podríamos seguir delimitando más lo que vamos a estudiar. Podríamos delimitar, por ejemplo, a los ratones, porque hay muchas, ¿cómo se llama eso? Razas. Podríamos decir solamente los ratones chiquitos, no las ratas. Entonces dejamos por fuera del estudio ya las ratas, ya no nos interesan las ratas. Solamente los ratones chiquitos, los blancos. Entonces vemos,
vemos que las preguntas también van a variar su experimentación y lo que usted va a salir a experimentar, o sea, la aplicación de su método científico. ¿Más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, digamos que nos vamos a quedar con la primera pregunta. ¿Pueden los ratones volar? Así totalmente abierta. ¿Qué nos genera eso? Un proceso de comprobación muy, muy, muy difícil y casi imposible de hacerlo. Es muy, muy imposible de hacerlo. Porque pues ir a mirar todos los hábitats de los ratones, a no ser pues que usted sea la National Geographic y le den plata y le den un montón de millones de dólares y lo manden por todo el mundo a mirar eso. Pero aún así, lo que nos decía esto, pues bueno, digamos que se hizo y usted registró todo lo que tenía y usted llegó y dijo que con base a lo que usted pudo comprobar es que los hámster o los ratones no vuelan, porque usted, ¿dónde fue? Pues no vio que los ratones no volaban. Pero lo que nos decía el video es que agotar la posibilidad de la no existencia de algo es extremadamente difícil. O sea, es más fácil formular preguntas y encontrar evidencias para demostrar existencias de algo, no las no existencias. No sé si los confundo mucho. Porque siempre el problema de demostrar las no existencias es que agotar, pues es imposible agotar todas las posibilidades para demostrarles las no existencias. Siempre está la posibilidad de que sí. Entonces, en el caso de los ratones, él decía, es probable que haya un ratón, un hámster galáctico, que sí huele. El problema es que nosotros no tenemos cómo demostrar eso. Entonces, formular preguntas sobre las no existencias o sobre las negatividades de algo son extremadamente difíciles de operativizar. Entonces son más fáciles generar preguntas que traten de demostrar algo que sí. No sé si a eso iba el video. Entonces digamos que cuando esas preguntas que son difíciles de volver operativas, son casi imposibles de obtener comprobaciones. Y si no hay comprobaciones, pues eso no nos sirve para producir ciencia, se caen las hipótesis. Entonces, retomo este ejemplo, es como consejo, en el momento, por ejemplo, en que ustedes no hacen proyectos de grado, creo que no, o algunos creo que sí tendrían que hacerlos, pero cuando estén haciendo ejercicios de redacción de proyectos, ojo con las preguntas, porque las preguntas a veces, o sea, solo con la pregunta, muchas veces formamos preguntas que son imposibles de estudiar, que nos van a ser imposibles de demostrar, de conseguir la evidencia. Por lo tanto, todo ese proceso de investigación nos va a llevar a nada. Entonces, ojo con la forma en que redactemos preguntas. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo, vamos a ver qué hora es. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? A ver, preguntas, dudas. Pueden ser preguntas también de la lectura que todavía crean que no la hemos resuelto. Bueno, vamos a ver. Venga, agua y continuamos. Bueno, a ver si me alcanzo todo. Bueno, entonces, Profe, dime. Yo sí tengo una inquietud. Se ha dicho que iba a resolver algo sobre la técnica inductiva y deductiva. Bueno. Me causó mucha curiosidad y no le Bueno, vamos a adelantarnos a esto, a eso de una vez. Entonces, como les decía, aquí la lectura los pone como técnicas del método científico. Yo más que técnicas, yo las nombré formas de aplicación del método científico porque el método científico no se aplica igual dependiendo el objeto de investigación. Ay, Dios mío, yo tengo que hablar de los paradigmas. Caray. Bueno, vamos a explicar esto y me salto a los paradigmas. Bueno, pero yo lo busco por acá. Características, resultados, formas de aplicación. Acá están las formas de aplicación. Entonces, el método científico no se aplica igual para todos los fenómenos de investigar. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay unas ciencias que se llaman ciencias positivas o positivismo. Y ahorita vamos a ver y hay una clase para explicar eso, pero vamos a ver que eso no es que sean científicos muy felices, sino que son ciencias positivas porque son ciencias muy progresivas, porque se piensan hacia adelante, y esas ciencias creen en la objetividad, la verificabilidad del objeto de estudio, y todo lo miden. Son ciencias que trabajan básicamente con las matemáticas.
Se podría decir, por ejemplo, hasta cierto punto que la contabilidad es una ciencia positiva, porque todo lo operativo, todo lo mide, todo lo cuantifica. Y estas ciencias por lo regular son las que utilizan el método científico de esta forma, como la hemos venido explicando. Pero hay otras ciencias, por ejemplo, la psicología, la antropología, la sociología, las que trabajan sobre todo con personas, la psicología, que no todo lo miden, no todo lo cuantifican, porque como trabajan con personas, las personas no necesariamente son números. O sea, es muy difícil de hacerle una medición a la tristeza, es muy difícil hacerle una medición a explicar por qué comemos lo que comemos, ¿cierto? Entonces hay otras ciencias que no están tan preocupadas por medir, por comprobar, porque pues los intereses son otros. Entonces en ese sentido no aplican el método científico de la misma forma. Y aquí es donde se vale de esto, de lo que nos hablaba la lectura. Y nos hablaban de una forma, el mecanismo de aplicar el método científico a través del inductivismo, del deductivismo, el hipotético deductivo, que es el que acabamos de explicar, el analítico, sintético, histórico, comparativo, cuantitativo, cualitativo. ¿Sí o no? Entonces, deductivo, por lo regular, teoría, por ejemplo, me perdió esto, presupuestos, formas de aplicación. Entonces, cuando hablamos de lo deductivo, por lo regular, estamos hablando de planteamientos particulares para explicar generalidades. Entonces, digamos que cuando aplicamos el método deductivo acá, partimos de una particularidad. O sea, aquí más o menos se relaciona con lo que vimos. Partimos de un fenómeno puntual para llegar a dar conclusiones amplias que puedan explicar ese fenómeno en mayor cantidad de partes. El problema es que aquí, más adelante vamos a ver a Popper y cómo funcionaba la idea de Popper, y eso va a quedar mucho más claro. Pero aquí nos están poniendo ejemplos que son, ¿cómo se llama esto? De la lógica, esto tiene un nombre, son preposiciones lógicas. Y para demostrarnos cómo funciona esto que yo les estaba hablando, de lo que empezamos desde lo particular para dar explicaciones generales. Entonces la lectura nos partía un racionamiento que sería muy particular, que serían un pájaro que vuela. Usted solo vio un solo pájaro y vio que los pájaros vuelan. Entonces, y después de eso, usted vio más allá otro pájaro que vuela, ya vio dos pájaros que vuelan. A partir de eso, usted podría llegar a un racionamiento de decir, todos los pájaros vuelan. Podría llegar a ser, sin necesidad de comprobación. Pero digamos que eso sería lo inductivo. Un racionamiento particular para explicar una generalidad y llegar a una conclusión general. Y en un proceso de investigación, de aplicación del método científico, sería lo mismo, partir de una pequeña particularidad. Digamos, ¿cuál podría ser la particularidad en un entorno empresarial? Los empleados están llegando tarde, podría ser. ¿O qué más podría ser? Digamos que hay un problema con el registro de glosas, la particularidad. Y que ese problema se esté generando solo en la oficina o en el departamento o tal departamento, de tal departamento de producción se está generando ahí. A partir de la explicación de eso que pasa en ese departamento, usted podría explicar el problema con las glosas de toda la empresa. Más o menos claro con lo inductivo. ¿O muy complicado? No, es que son muy parecidos, sino que el deductivo es como, veo yo que como que el deductivo es como más profundo, como que tiene una explicación más profunda, y el inductivo es algo como visual, como si uno analizara algo y simplemente lo generalizara. El inductivo tiene algunos problemas, por ejemplo, con este racionamiento lógico que nos plantean aquí. Usted podría decir, he visto un pájaro, vi otro pájaro, luego vi otros pájaros, y podemos decir, todos los pájaros vuelan. Y podríamos llegar a esa conclusión, todos los pájaros vuelan. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Todos los pájaros vuelan? Los pájaros sí, pero si lo ves de la clase de aves, no, porque el pingüino es un ave, pero no vuela. No, exacto, no todos los pájaros, bueno, me confundí. Si digo pájaros, los pájaros sí vuelan, pero si digo aves, todas las aves no vuelan. Mira, yo no sabía esa diferencia. Bueno,
Pero digamos que esto nos implicaría dar razonamientos que podrían no necesariamente cumplir a la realidad. Igual, por ejemplo, todos los pájaros vuelan, podría ser un pájaro que esté herido y nació con una vaina, entonces hay un pájaro que no vuela. Eso más adelante vamos a ver, cuando vamos a ver Kuhn, vamos a ver Lakatos en relación a la contabilidad y también vamos a tratar de ver un poquito de Popper. Entonces, cuando explicamos Popper, vamos a explicar estos razonamientos con relación a la contabilidad. Luego vamos a ver lo deductivo, y lo deductivo va a ser totalmente al contrario de lo inductivo. Si esto partió de un planteamiento o de un problema particular, aquí vamos a partir de un universal, de algo, de una generalidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podría ser aquí? Por ejemplo, en ciencias sociales, pero del corte de las que yo estudio, por lo regular partimos de teorías. No partimos de, o sea, sí partimos de un fenómeno, pero partimos de una teoría. O sea, partimos de una respuesta previa para explicar ese fenómeno. No llegamos, o sea, sí generamos una teoría al final, pero vemos que este método hipotético deductivo que estábamos viendo partía de ¿qué? De una observación, una pregunta. En ciencias sociales también, bueno, por ejemplo, sociología, antropología, bueno, esas ciencias que estudian la conducta o la relación entre los seres humanos, se parte de una teoría, y una teoría es una generalidad, una cosa particular. Entonces vemos que ya hay formas diferentes de aplicar el método científico. No todas son iguales, pero todas sí tienen esos procesos de comprobación. Entonces, aquí cuando nos hablaba de técnicas, son formas en que también se puede aplicar o complementar o ayudar a aplicar el método científico. Por ejemplo, el analítico, lo sintético. ¿Qué es un análisis? Cuando les dicen a ustedes analicen, bueno, es pensar algo. Pero el análisis también se plantea como una herramienta para usted abordar un problema de investigación o una idea. Y el análisis básicamente es la descomposición de un todo en partes y el estudio de esas partes por separado. Eso es cuando nos dicen analiza. Entonces, cuando nos dicen el método científico a través del análisis, bueno, no retome su objeto de investigación, el problema del inventario no lo retoma como un todo completo. Desvíe eso con un montón de variables y estudielas por separado. ¿Cierto? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, todo proceso de análisis también tiene un proceso de síntesis. ¿Qué es la síntesis? La reconstrucción otra vez de todas esas partes y reunirlas como un todo. Si ya las estudié por separado, generé unas respuestas, tengo unas formas de explicar esas partes de mi fenómeno de estudio, vamos a generar unas conclusiones, un proceso de síntesis y juntamos todo eso ya. Bueno, el hipotético deductivo es básicamente lo que hemos hablado todo el rato. Histórico comparativo, por ejemplo, cuando no lo explicaba la lectura, pero el histórico comparativo es cuando, por ejemplo, ustedes lo utilizan mucho. ¿Qué creerían que sería? ¿Qué creerían? Ustedes yo creo que lo utilizan bastante. Porque ustedes llevan libros y básicamente ustedes a veces, por ejemplo, les piden, comparen los periodos de tal fecha, los periodos de tal fecha, veamos qué diferencia hubieran y qué ha pasado, por qué se produjeron esas diferencias. Entonces, básicamente, cuando hablamos de esto de lo histórico comparativo, es la comparación de ciertos fenómenos en diferentes periodos, o sea, porque llevamos el estudio tanto en un periodo y lo estamos realizando en otro. Básicamente, claro lo que sería lo histórico comparativo. Sí, profe. Sí, profe. Y lo cuantitativo, lo cualitativo, más que, bueno, sí son formas, pero esto es lo que en investigación llamamos enfoques de investigación, que los vamos a ver más adelante. Enfoques de investigación son básicamente tres: cuantitativo, cualitativo y mixto. El mixto sería la combinación de estos dos. Cuantitativo, cuantificar. ¿Qué se cuantifica? Números. Entonces, lo cuantitativo son todas esas herramientas de investigación que nos permiten la cuantificación. ¿Y qué se cuantifica? Les decía yo, de datos. Lo cualitativo, aquí dice datos, yo hago la diferencia siempre entre datos e información. Lo cualitativo es todo aquello que no se puede medir, que básicamente es lo que es información que producimos los seres humanos. Como no se puede medir, pues tenemos otras herramientas que nos permiten llevar el registro de eso. Entonces, vemos que hay investigaciones que son de tipo cualitativas y hay investigaciones que son de tipo cuantitativas. O sea, cuando aplicamos el método científico,
lo aplicamos a veces a las investigaciones cuantitativas, que básicamente cuando lo aplicamos hacia lo cuantitativo, lo aplicamos desde acá, desde lo hipotético deductivo, y lo cualitativo, que sí requeriría otras formas de aplicación. Lo hipotético deductivo en lo cualitativo es muy difícil de aplicar. Pero esas explicaciones las vamos a ver más adelante. Bueno, ¿claro hasta ahora? Sí, profe. Entonces, ya explicando esto, me voy a saltar a una partecita, porque ya se me está acabando el tiempo. Me voy a saltar unas diapositivas para terminar esto. Cosmológico, paradigmas. Listo. Entonces, vamos a hablar un pedacito si alcanzamos, porque vamos a ver cada uno de los paradigmas por separado. Pero vamos a hablar de paradigmas de investigación. Si ya hablamos del método científico, que es la forma en que se produce la ciencia, en que la ciencia trabaja y la ciencia está produciendo conocimiento. Pero en ciencias también hablamos que existe una cosa que se llama paradigmas de investigación y estamos en una materia que se llama paradigmas y programas de investigación contable. ¿Qué creería que es un paradigma? Esto ya lo explicamos. Eso ya lo hemos visto. ¿Pero qué creerían ustedes que es un paradigma? Yo, por ejemplo, ahorita cuando estaba hablando del caso de Galileo, les decía que eso que descubrió Galileo a través de esa comprobación que hizo Galileo a través del telescopio permitió un cambio total sobre la idea del mundo, sobre una concepción del mundo. Yo diría que eso es un cambio de paradigma. Pero entonces, ¿qué sería un paradigma? Un modelo. Sí. Yo creo que la idea de modelo puede servir. ¿Alguien más? Una idea. Una idea, sí, es una idea. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, entonces, el paradigma básicamente se podría definir como una postura filosófica. Ahorita les voy a decir por qué es filosófica. No es que se relacione con Platón ni nada. Pero es una forma de, una postura filosófica que nos da una forma para entender, comprender y explicar la realidad. Y que además propone las herramientas, las vías, los mecanismos para acercarnos a estudiar esa realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la realidad tiene diversas formas de entenderse. No entiende la realidad igual, por ejemplo, un astrofísico que nosotros, que no sabemos ni la más mínima idea de astrofísica, ¿sí o no? Entonces, como hay diversas formas de entender la realidad, hay diferentes posturas para explicar esas formas de entender la realidad. Más o menos claro, pero que ya vamos a ver ejemplos. Sí, pasa por ejemplo con el tema de la religión y la ciencia, Sí. con respecto a la creación. Digamos que son dos paradigmas del pensamiento diferentes, completamente diferentes, y que cada uno va por su cuenta. Entonces, decimos que aquí estamos frente a posturas, y yo digo que son posturas filosóficas, porque son posturas que están cuestionando, generando interrogantes sobre todo, ¿no? Y sobre todo son posturas filosóficas porque implican posicionamientos de las personas. Cuando usted adapta un paradigma como medio de explicación, es una postura que usted está definiendo. Por ejemplo, el decir, yo creo que Dios es el creador de todo y del universo, es una postura suya frente a cómo está el mundo, cómo es la creación del universo. Si usted dice, no, es que yo creo que la ciencia es la única forma de explicar la realidad, es una postura y es un paradigma a través del cual usted explica esa realidad. Pero dentro de la ciencia misma hay diferentes paradigmas, ¿no? No todas las ciencias entienden que la ciencia trabaja de la misma forma. Y hay algunas ciencias que hasta se contradicen, se pelean por eso. ¿Sí o no? Listo. Bueno, entonces vamos con esto. ¿Más o menos entendió eso? Entonces digamos que básicamente hay muchos paradigmas científicos, pero hay tres que son los que usualmente uno conoce cuando llega a estas materias, que es el empirismo lógico, que también se conoce como positivismo, neopositivismo, teoría interpretativa y la teoría crítica.
Estas tres formas son, bueno, son lo mismo, son tres posturas científicas que entienden que la ciencia tiene determinadas características. Como lo decíamos ahorita, los paradigmas contienen teorías, enfoques, métodos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hago ciencia desde el positivismo, eso quiere decir que yo debo utilizar determinadas herramientas, entender que la ciencia sirve para algo, utilizar determinados métodos. ¿Más o menos claro? Sí, profe. Entonces, digamos, paradigmas son una forma de entender, bueno, paradigmas científicos, una forma de entender la ciencia. Obvio, en contabilidad y en casi todas las ciencias particulares hay paradigmas también al interior. Entonces, digamos que hay determinados paradigmas dentro de la contabilidad que entienden que la contabilidad es esto y no este otro. Por ejemplo, yo ayer, el miércoles, en clase de investigación contable, bueno, no me acuerdo cómo era la ciencia, veíamos diferentes escuelas de la contabilidad. Entonces, las primeras escuelas de la contabilidad decían, no, es que el objeto de estudio de la contabilidad es las cuentas. Eso que se llama el contismo, o el neocontismo también. ¿A qué se dedica la contabilidad? Al estudio de las cuentas. Ese es el objeto de estudio. Pero veíamos que más adelante nuevas escuelas de la investigación, podemos decir nuevos paradigmas, decían no, la contabilidad no se dedica a eso, porque las cuentas solamente son un instrumento para usted desarrollar algo más. Entonces algunas decían no, la contabilidad lo que hace es conocer procesos económicos dentro de la empresa para desarrollar información que le sirva a la empresa en la toma de mejores decisiones. Algunas teorías decían eso, a eso se dedica la contabilidad, ¿sí o no? Entonces tenemos tres paradigmas, vamos a verlos por encima, porque tenemos clases determinadas para ver a cada uno. Entonces, tenemos uno, que es el empirismo lógico, también muy conocido como el positivismo. Entonces, aquí ellos creen que la realidad es una única y que esa realidad es tangible, palpable a través de la experiencia. Que esto se puede llegar a controlar y conocer por completo por parte de nosotros los objetos que queremos conocer. ¿Qué quieren decir? Que los objetos de estudio se pueden llegar a aislar y se pueden llegar a conocer por completo. Nosotros como investigadores conocemos eso sí o sí. ¿Listo? Entonces, todo conocimiento que se ejecute a través del método científico desde el positivismo tiende a llegar a, por ejemplo, a conocimientos de tipo técnico, se puede manifestar en leyes. Piensen, por ejemplo, en fórmulas matemáticas. El empirismo lógico responde a lo matemático, utiliza la matemática para dar siempre respuestas. Casi todas las ciencias que se plantean a través de las matemáticas responden a esto, o entienden la ciencia desde esto. Entonces, más o menos, claro, por ejemplo, yo podría decir que la contabilidad responde mucho a este modelo de entender la ciencia y su objeto de estudio como algo que se puede cuantificar, como algo que se puede conocer por completo, algo que se puede medir, se puede aislar. ¿Qué creerían ustedes que sí? Ya vamos acabando, tranquilos. Sí, profe, claro. Entonces yo creo que las ciencias, bueno, la ciencia contable va por esto, va por este lado. Entonces, vemos que hay otro que se llama la teoría interpretativa. Y aquí, básicamente, cuando utilizamos la teoría interpretativa, es porque vamos a trabajar con seres humanos. Los seres humanos son muy difíciles de medir. Bueno, más allá de que utilicemos la estadística y veamos los datos, la población. Pero cuando trabajamos como seres humanos, por ejemplo, ¿cómo explicaríamos por qué la gente de la India come las vacas? Podríamos explicar eso, no come vaca. Podríamos explicar eso a través de números. Es muy difícil, porque para explicar eso, pues tenemos que indagar en la historia, en la cultura, la religión, un montón de elementos que son muy difíciles de llegar a cuantificar. Y aún así, por más que investiguemos sobre eso, esa vaina del fenómeno de las vacas en la India, de por qué no se comen a las vacas, por más que investiguemos, es probable que, como son relaciones sociales, jamás las podamos llegar a conocer por completo, que no tengamos una respuesta totalmente de conocer por completo ese fenómeno de estudio. Entonces aquí vemos que hay una mirada totalmente diferente a ver las ciencias.
Por ejemplo, desde lo positivismo creemos que la realidad es una única que se puede palpar, tocar y se puede llegar a experimentar. El fenómeno de estudio se puede llegar a aislar y se puede llegar a conocer por completo. Pero acá es mucho más complejo. Y acá no creemos en una sola realidad, creemos en múltiples realidades. Y no es porque sea como lo Matrix. Es porque, por ejemplo, si estudiamos seres humanos, nosotros no creemos desde aquí que los seres humanos se mueven en una realidad única. ¿Por qué? Porque el ser humano se levanta y en ese mismo día fue al trabajo, en la noche fue a la empresa, fue a las clases en la universidad, los sábados fue a jugar fútbol, el viernes en la noche fue a jugar fútbol y el sábado en la noche fue y se tomó unas cervezas con sus amigos. Como son 4 contextos totalmente diferentes, porque uno no es el mismo en el trabajo como es en la casa, decimos que nosotros podemos habitar múltiples realidades con sus reglas particulares cada una. Entonces, cada una implica estudios totalmente diferentes. Entonces, vemos que aquí ya encontramos 2 formas de entender la ciencia totalmente diferentes. Por eso decimos que aquí hay unas formas de paradigma que son diferentes y pueden llegar a ser contrarias. Más o menos claro. Y este es el último, con este acabo las diapositivas. Y la teoría crítica, que es una teoría que no le interesa tanto ese tema de la realidad, si la realidad se puede conocer o no se puede conocer, si el objeto se puede estudiar en su totalidad o no se puede estudiar, o si voy a utilizar herramientas cuantitativas, cualitativas. Ese paradigma no le interesa tanto eso. ¿Qué la preocupación por ese paradigma? Es una alteración con la realidad, proponer cambios. Porque ese paradigma dice que la ciencia solo tiene un único fin, y es mejorar las condiciones de vida de las personas. Si la ciencia está haciendo cosas que van más allá de eso, pues eso no es ciencia. O sea, la ciencia sirve para cambiar y mejorar condiciones de vida,